Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus y vamos a conversar hoy acerca de la perspectiva que tienen los latinoamericanos de su entorno internacional, que es parte del proyecto, del programa panóptico de la opinión pública de MIR Consultoría. Está con nosotros don Raúl Obregón para hablar justamente sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Don Raúl, empiezo antes de entrar en materia haciendo un reconocimiento a MIR que hizo un estudio acerca de la intención de voto en Argentina y sus números estuvieron, como se dice en las encuestas, con un más o menos piquitos, 1 o 2% coincidentes con los resultados de la votación en esta primera vuelta. Conversando con don Raúl, ya en otras ocasiones, pues hemos hablado acerca de la forma, la metodología en que se hacen las encuestas. Justamente hablamos de la encuesta del 90, que fue el ejemplo clásico. Todo el mundo decía, el Frente Sandinista gana en primera vuelta, y con una metodología especial o una metodología más dirigida, digamos. Usted personalmente trabajó en una encuesta que arrojó datos más cercanos a los resultados de 1990. Entonces, pues, hemos hablado un poco de eso, ¿no? Y hago este reconocimiento, pues, a MIR y el trabajo que está realizando, el trabajo del panóptico, porque cada vez más está logrando datos que obtiene por su cuenta MIR. Ya no son datos, porque los primeros que se presentaron eran algunos datos nicaragüenses, de los vecinos, pero se ocupaban datos de otras encuestadoras. Ahora cada vez más son datos de MIR los que se están ocupando en este proyecto. Efectivamente, pues ya este año, gracias a Dios, ya hemos logrado, ¿no?, tener una cobertura. Estamos ahorita cubriendo en 12 países encuestas y esperamos para fin de año ya poder cubrir la mayoría de los países, por lo menos los de habla hispana y posiblemente Brasil. Estamos en ese proceso. Que ese ha sido el principal obstáculo, el portugués. Idioma, sí, pero estamos en eso, ya estamos tratando, ya estamos dando pasos para lograr que ya para finales de este año, principios del otro, ya tengamos también. Ya están los muchachos en cursos de portugués. Ya estamos empezando los cursos de portugués. Bueno, bárbaro, ¿no? Y luego para todo el Caribe, porque hasta ahorita está solamente República Dominicana, ¿no? Efectivamente, en República Dominicana en Caribe solo tenemos República Dominicana en este momento, y esperamos pues también poder lograr abarcar el Caribe, el resto pues de islas del Caribe. Sí. En esta ocasión hay dos muestras, una muestra de 6.221 personas y una muestra de 1.200 personas para un universo de 131 millones de personas. ¿Por qué dos muestras? Fueron dos muestras porque nosotros iniciamos este proceso antes del 7 de octubre, la aplicación de esta encuesta antes del 7 de octubre. Fue en los primeros días de octubre que comenzamos. Pero a raíz de que el 7 de octubre estalla el conflicto israelí-palestino, entonces estuvimos evaluando la necesidad de poder incorporar algunos reactivos, ¿verdad?, que tuviesen que pudiéramos sacar algo de lo que estaba pasando, cómo estaba viendo la opinión pública lo que estaba sucediendo ahí y cuál debía ser principalmente la posición de América Latina en esto. Y entonces incorporamos una muestra de 1.200. Entonces, en la primera muestra iban 600, hicimos 12 países, 600 por país, fueron 400 y 600 por país, dependiendo del país. Y en la segunda hicimos 100 por cada país, solo con el tema Israel-Palestina, para poderlo incorporar. Por eso son las dos muestras. Ok. Esto hay que recordar que una parte son percepciones, es decir, qué es lo que yo personalmente, particularmente veo o creo de las situaciones, y hay otra, bueno, en
general es también, porque por ejemplo el tema del conflicto palestino-israelí tiene que ver con lo que yo creo particularmente, ¿no? Ok, empezaron tocando el tema o en la presentación, el tema del 12 de octubre, ¿no? Efectivamente. Y me sorprende mucho que hay varios países que tienen una opinión positiva acerca del 12 de octubre, hay otros que tienen una posición negativa, ¿no? Es decir, inició una época de explotación, esclavitud, sufrimiento, exterminio. Dicen los que no están de acuerdo con que se debe recordar y conmemorar esta fecha, y otros que dicen que fue una época de beneficios y desarrollo para la región. Efectivamente. Y Dominicana, que es uno de los primeros países colonizados. Es el primer país, supuestamente. Sí. Que se llamaba la española, incluso. La española, sí. Sí. Que es el que dice que más beneficios le trajo. Sí. Donde hay menos población indígena. Exactamente. Pues pudiese ser, bueno, es interesante saber de qué, o decir de que un poco más de la mitad de las personas entrevistadas, 54.5%, consideran que el 12 de octubre no es, o sea, debe recordarse, pero no conmemorarse, ¿verdad? No festejarse, pues, sí. ¿verdad? En el tanto, ese 54.5 expresa que esa llegada de Colón a América significó el inicio de una época de explotación, de esclavitud, de sufrimientos y exterminio. Por el contrario, un 45.5% dice que es una época, se inicia una época de beneficios y desarrollo para la región. Hasta aquí en Nicaragua y hasta hace unos años, no sé, me acuerdo bien, pero tal vez más de 10 años, creo que en los años 80, es que ya el 12 de octubre dejó de ser el Día de la Raza. El Día de la Raza, y pasó a ser el Día de la resistencia indígena negra y popular. Indígena, ajá. Sí. Y ya pues hay otros países que también lo están viendo de esa manera. Entonces es interesante, como decías, de que efectivamente República Dominicana, Costa Rica, son los dos países, ¿no?, en donde se considera en mayor proporción que la llegada de los españoles a América y particularmente Colón significó el inicio de una época de desarrollo de beneficios, ¿no? Por el contrario, Argentina, Perú, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua son en aquellos que dicen que no hay nada que celebrar, ¿no? Y es donde se considera en mayor proporción el tema de que fue el inicio de una época de explotación y de esclavitud. No es lo mismo, pero es igual, diría yo, el tema del capitalismo, las percepciones que hay sobre el capitalismo, ¿no? Ustedes plantean una premisa con la que el 62% está de acuerdo. El capitalismo es el causante de la pobreza, del hambre y las guerras en el mundo. Efectivamente, eso atiende a un pensamiento expresado en el 2015 en un congreso en Bolivia por el Papa Francisco y después otros líderes, en fechas posteriores, otros líderes mundiales, principalmente de signo progresista, han manifestado esto del capitalismo, ¿no?, como causante de pobreza, hambre y guerras en el mundo, debido principalmente a que privilegia a ciertos sectores, ¿verdad?, con la riqueza y discrimina o afecta negativamente a la mayoría, que es lo que se convierte en pobreza y es donde hay más inequidad social, más inequidad económica. Entonces, la concepción que hay del capitalismo efectivamente es esa, ¿no?, de que es el causante de eso. Hay un 28,4, casi 3 de cada 10 que no lo ven así, que difieren de esta opinión, ¿no? Entonces, y aquí está Perú, Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, que son los países que tienen mayor proporción de población o de entrevistados que están diciendo que efectivamente esa afirmación, o sea, que concuerdan con esa afirmación. Sí. La proporción más alta en contra de esta afirmación en Argentina, donde hay prácticamente un 34%, ¿no?, que estén en desacuerdo con esta afirmación. Esto, de alguna manera, tiene que ver con, o más bien,
está justificado por la percepción que hay sobre el capitalismo. Cada vez hay menos ricos, pero más ricos. Efectivamente, cada vez hay menos personas ricos, o sea, la riqueza del mundo está en menos manos, pero esas menos manos tienen más riquezas que los que habían antes. O sea, el hecho que se disminuyan la cantidad de personas ricas no significa, o sea, no significa que se disminuye las riquezas en sus manos, sino que es por el contrario, se han incrementado. Por ejemplo, yo veía un dato que hace todavía 10 años, al iniciar la década del 2000, la segunda década del siglo, estaba, por ejemplo, Bill Gates, el de Microsoft, estaba Carlos Slim de México, no me acuerdo ahorita quién más andaba por ahí, de los principales multimillonarios de la Tierra, y eran gentes con 45, me acuerdo que Slim estuvo varios años como el más rico del mundo con 45 mil millones de dólares. Eso fue 2010, 2011, algo así. Y hoy vemos a un Jeff Bezos de Amazon, sí, con 220 mil, 225 mil millones. Vemos a Elon Musk con no sé cuánto. Arriba, pues, todos de 200 mil millones. Vemos que en la pandemia uno de ellos se ganó 30 mil millones, no sé cómo es el... Entonces, y ya pues Carlos Slim, ya Gates y esa gente pues ya prácticamente, si están en una lista, pues estarán por allá. Ya no ocupan los primeros lugares. Ya no ocupan los primeros lugares. Entonces, sí, efectivamente, la riqueza cada vez se acumula en menos manos, ¿verdad? Pero más riqueza que antes. Y por el contrario, más pobreza. Incluso los países más desarrollados, el primer mundo, pues lo que se ve en términos de pobreza, incluso en las grandes ciudades, y los números pues que hay, es muy fuerte en términos de la desigualdad, de la inequidad, porque ese es el punto, que el país es poderoso, es rico. Sí, y aparece el dato, Producto Interno Bruto per cápita, no pues, sé cuántos miles exactamente, aparece un país, pues, por ejemplo, no sé, con 25 mil, 30 mil millones de per cápita, pero la verdad es que hay gente que se gana 1.000 millones o 500 millones al año, yo no sé cuánto, y hay otros que no ganan nada. Entonces, esa inequidad. Entonces, efectivamente, eso la mayoría de la población latinoamericana en esta encuesta responde estar de acuerdo con esa afirmación, porque es lo que se está viendo. Es lo que se está viendo. Menos del 10% de la población del mundo tiene más del 70% del capital de todo el planeta. Pues, efectivamente. Una cosa total y absolutamente desequilibrada, pues desigual, ¿no? Por ejemplo, México hay datos, y los decía, creo, una vez el presidente actual de México, de que era contradictorio, ¿verdad? Era irónico que ellos en México tenían uno de los índices de pobreza más altos, no solo de América Latina, sino del mundo, pero sin embargo era el país con mayor cantidad de ricos en la lista de multimillonarios. Sí. Entonces, eso es una expresión clarísima de la inequidad que se produce y se está produciendo en el capitalismo. Justamente 7 de cada 10 encuestados creen que hay pobres más pobres ahora. Efectivamente. Y, por ejemplo, no viene al caso, pero pues yo creo que podría ser una referencia. Por ejemplo, ahorita en las elecciones de Argentina, uno de los candidatos, Javier Milei, que quedó en segundo lugar, su programa de gobierno es prácticamente eliminar todo tipo de beneficios sociales, eliminar subsidios, eliminar la educación pública, eliminar la salud pública, todo a privatizarse. ¿Qué significa eso? Al ser privatizado, significa que para poder privatizar necesitas capitales que quieran adquirir eso. ¿Y quiénes lo adquieren? Los que tienen el gran capital. Y entonces ese dinero ahora va a ir, en vez de ir a las arcas del Estado para redistribuirse en la población, en los diferentes servicios que debe prestar todo gobierno, incluso los teóricos del ¿cómo se llama?, del capitalismo y del liberalismo lo planteaban hace no sé cuántos años en Inglaterra. Entonces, todo eso, o sea, que decían, pues, que la salud, la educación,
la defensa, las relaciones internas, no deben de ser tocadas por lo privado. Por ejemplo, pues, todo aquello, la construcción de calles, de carreteras, todo aquello que beneficia no debe ser tocado. El capital debe ir a la fabricación, a la producción de bienes, de consumo. Entonces, pero este candidato estaba diciendo, todo se privatiza, sí. todo, sí. Incluso se elimina el Banco Central, se elimina todo, para que todo sea privado. Ya sabes, entonces, y un Estado que no exista. El punto no es que el Estado exista o no existe, el punto es que el Estado es el responsable de redistribuir riqueza. Entonces, esa es si se da el caso que ese candidato logra ganar la segunda vuelta, pues lo que le espera a Argentina, o no sé, pues si se va a moderar el hombre, pues, y lo va a ver diferente. Pero la verdad es de que eso es lo que nos ha pasado con el neoliberalismo, lo que está pasando, pues. El neoliberalismo es como la expresión superior que hemos estado viendo de capitalismo en el mundo, ¿no? Entonces, y yo creo que de alguna manera esto tiene que ver también con el hecho que, por ejemplo, China, si lo vemos así, China es un país que está teniendo un desarrollo enorme, pero porque hay una redistribución de la riqueza, sí. Y los índices de pobreza son relativamente bajos para la cantidad de población que tienen, 1.000 y pico de millones de habitantes. Sin embargo, países como Estados Unidos, por ejemplo, o los países europeos occidentales, la redistribución de la riqueza es mínima. Sí. Entonces la inequidad social y económica y los índices de pobreza son más altos. Claro. Ahora, esta opinión no necesariamente es una opinión a favor del socialismo, no, en que es absoluto. una opinión que tiene que ver con más justicia en la distribución de la riqueza, porque es decir, uno trabaja, pero trabaja y cada vez mira menos sus ingresos, mientras que hay otros que multiplican sus ingresos pues con su esfuerzo y demás, pues, pero multiplican de manera desigual los ingresos comparados con otras personas. Pues hay quienes dicen las clases medias están desapareciendo y ahora hay nada más unas clases más ricas, más pequeñas, correcto, y unas clases más pobres, más grandes, pues. Efectivamente. Ok, vamos a hacer una primera pausa y hablamos acerca de lo que piensan los latinoamericanos en este panóptico de la opinión pública de MIR Consultores acerca de principios de soberanía, multilateralismo, autodeterminación. Regresamos en breve. Esta edición estamos sumando vigores. Estamos conversando con don Raúl Obregón acerca del estudio más reciente de MIR Consultores, el entorno internacional de los latinoamericanos, parte del proyecto panóptico de la opinión pública. Definen los latinoamericanos que esta es una zona de paz. No es solamente la declaración política que se hizo hace 15, 20 años, ¿no? Sino que ellos lo definen como tal. Pero, ¿qué cosa es paz, no? Es decir, yo creo que en esta respuesta de los latinoamericanos está bastante claro, ¿no? El tema de soberanía, por ejemplo. Sí. El tema de soberanía, el tema un gobernante extranjero no puede representar los intereses, un gobernante impuesto por intereses extranjeros no puede representar los intereses del país, el que tiene amor por su patria, un líder que tiene amor por su patria, no puede aceptar que se humille la soberanía del país, en estas dos prácticamente estamos hablando de más del 80% de los latinoamericanos está de acuerdo con esta afirmación. Efectivamente, lo que estamos viendo en estas exploraciones de opinión pública en América Latina es que la población de Latinoamérica, al igual que lo que hemos visto en Nicaragua por muchos años, lo que anhela es vivir en paz. O sea, es desarrollarse, y para desarrollarse hay que vivir en paz. Quieren paz. Quieren futuro, y el futuro pasa por tener paz. Entonces, efectivamente, consideran de que América Latina debe de cuidar su paz. América Latina no debe involucrarse en conflictos externos, no debe tomar partidos en conflictos externos. América Latina debe de ser celosa con su soberanía,
Entonces, definitivamente que casi 9 de cada 10 dicen que América Latina es una zona de paz. Efectivamente, en la declaración de principios de CELAC, la CELAC es la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, está establecido como principio eso, y efectivamente recogieron, quienes redactaron eso, recogieron la voluntad y el anhelo de los latinoamericanos. Y fíjate vos que, si me permitís un minuto, para retomar lo que acabamos de hablar del candidato que quedó en segundo lugar. Lo que hablábamos en la pausa. Por los cuales pareciera que no va a ganar, vamos a ver. Ahí ves que todas estas cosas se violentan, porque los latinoamericanos y los argentinos van incluidos, que están hablando de soberanía, están hablando que un gobierno impuesto por poderes extranjeros, o sea que los latinoamericanos y los argentinos se manifiestan de acuerdo en que un gobierno que venga a ser impuesto desde afuera no es el gobierno más adecuado para el país, para decirlo de alguna manera. Un 80.5% de los argentinos considera esto, sí. Y aquí prácticamente, en este caso, en el caso de Milei, prácticamente eso es lo que estábamos viendo, pues, un gobernante que iba a ser prácticamente impuesto, en el tanto su disposición era romper con otros países del mundo que no fuesen, coincidentes con su forma de pensar, con su forma de ver, con su ideología, y eso va en contra de lo que piensa la población. Por otro lado, aquí vemos que Milei estaba hablando de eliminar el peso. Sí, y dolarizar la economía. El tema no es dolarizar, el tema era eliminar el peso y poner el dólar. Porque dolarizar, pues hay cantidad de países que con su propia moneda, pues los precios, tantos dólares, pero pagas en tu moneda. Sí. Pues de alguna manera la moneda se ha convertido... Hacer un poco lo del Salvador, digamos. Exactamente. Él estaba hablando de eliminar eso. Y por otro lado, incluso casi, no sé si lo dijo claramente, pero como que lo dejó entrever que estaba hasta dispuesto a rendirle el charro a los ingleses con las Malvinas, que ha sido un pleito ya de 40 años. Que eso es tocar a Dios con las manos sucias. Exactamente, en Argentina. Sí. Entonces, definitivamente, estos principios están vigentes, o sea, salen del alma. Eso de las Malvinas es casi entregar la selección nacional de fútbol argentina a Inglaterra. casi. Exactamente. Sí, a ese nivel. Exactamente. Entonces aquí, además que vulgarizó, o sea, pues además que es que no podés herir, digamos, la autoestima de la población, y menos si sos candidato, pues. Sí. Insultar a Maradona, por ejemplo, que ya sabes. Al Papa Francisco. O al Papa Francisco. Sí. Entonces, que son gente que de lo que los argentinos en su mayoría, no digo que todos, pero en su mayoría se sienten orgullosos. Claro. Entonces, estos principios efectivamente se cumplen. O sea, digo, ese acuerdo que tienen los latinoamericanos y particularmente los argentinos con el 88.5 los argentinos, con este tipo de principios de soberanía, nacen del alma de la población, pues, y no pueden ser violentados. Y por eso opiniones, o más bien declaraciones como la de la jefa del Comando Sur, que dice, nosotros tenemos que cuidar de Rusia y de China lo que tienen estos, porque además no lo saben administrar. Exactamente. Lo que tienen los latinoamericanos, porque además no lo saben administrar. Entonces somos nosotros los que lo tenemos que cuidar. Entonces eso provoca una reacción en contra. Tal vez no tanto casi del 90% como estos de soberanía, pero sí casi del 70%. Así es, casi 7 de cada 10, porque incluso en esa manifestación de esta señora, además de que no lo saben administrar, lo que está intrínseco ahí es porque nos pertenece. Sí. Ya sabes, a ellos. Y efectivamente eso es lo que ellos han hecho por infinidad de años. Entonces, 65.2% de los entrevistados rechaza esa afirmación de la señora, que la han dado. O sea, no lo dijo una vez y no fue un exabrupto. Lo dijo en una conferencia en Colombia, lo repitió en Costa Rica, incluso se dice que hasta le jaló la chaqueta, como se dice popularmente, al presidente actual, diciendo: usted tiene que romper con China.
¿verdad? Porque ahora ya están muy, muy nerviosos los norteamericanos con la incursión de China, ¿no? Que valga decir que de Centroamérica, Costa Rica es el primer país en tener relaciones directas con la República Popular de China. Efectivamente, y ya solo queda Guatemala en relaciones con los chinos, digo, con Taiwán. Y a lo mejor ese es uno de los factores por los cuales están pretendiendo impedir que ¿cómo se llama? Que Arévalo tome posesión, pues, porque posiblemente el hombre termine de tomar esa, y además una decisión importante que es las relaciones con Israel. Exactamente. Que Guatemala es el único país de Centroamérica que apoya a Estados Unidos con el tema de Israel. Efectivamente, es el único. Y Yamatei, ¿verdad? Sí. Habrá que ver qué va a pasar. Sí. Ok, bajo ese mismo principio, ya si habían prácticamente 7 de cada 10 latinoamericanos que rechazaban esta opinión o esta declaración de esta señora, 9 de cada 10 latinoamericanos creen que sus países deben ejercer soberanía y autodeterminación. Efectivamente, porque el punto está en que Latinoamérica ha sido los países latinoamericanos hemos sido tan agredidos, intervenciones por todos lados, se nos han llevado los recursos desde tiempos de los españoles, etcétera, que ya los latinoamericanos, yo creo que hemos llegado a tener una madurez tal de que tienen que haber principios que nos protejan, ¿verdad? Y que protejan nuestra soberanía. El país, la nación somos nosotros. La nación no es nada etéreo, ¿no? Somos nosotros, la población. Sí, ese es un concepto que ha venido creciendo, la gente se ha venido apropiando de ese concepto. Efectivamente, somos nosotros. Entonces, cuando agredís mi país, me estás agrediendo a mí. Yo soy parte del país, soy un elemento del país. Entonces, por eso es que la población dice, debemos de resguardar nuestra soberanía, y el 89.2% dice, debemos los países ejercer nuestro derecho a tener relaciones con los países del mundo que así lo consideremos conveniente y que nos convenga hacerlo. Porque además, o sea, nosotros somos tercermundistas. Yo creo que en América Latina ningún país sale de ser, según las categorías de aquello, tercer mundo. Que ahora son países en vías de desarrollo. En vías, nos pusieron en la vía, ¿no? Pero la verdad es que, y no lo somos por lo que hace un ratito hablábamos de que dijo la señora, pues porque no sabemos administrar, pero otros dicen que es que porque somos irresponsables, porque somos vagos, porque esto, el otro. Incluso en el caso de Nicaragua, el huehuense nos lo pone como que todos nosotros somos huehuenses. Pues ponen a un huehuense que yo no sé si efectivamente ese es el verdadero huehuense, me parece que no, pero bueno. Entonces... pero no es eso, lo que pasa es que se nos han llevado. Yo por eso coincido bastante con aquella propuesta, digamos, de aquel escritor uruguayo Galeano, de las venas abiertas. Pues, eso es efectivo, las venas han estado abiertas. Así es. Mira, ahorita lo estamos viendo, pues Estados Unidos le pone casi 700, 800 sanciones a Venezuela. No puede producir ni un galón de combustible porque no tiene el repuesto, porque no tiene esto. Necesitan ellos, dicen, o necesitan ellos petróleo porque se los están bloqueando por otros lados. Entonces ya somos buena gente y le levantamos la sanción. ¿Me explico? Así ha sido el manejo de esta gente, pues. Sí. Entonces, efectivamente, los latinoamericanos en su mayoría ahora dicen 9 de cada 10. No, espérate, tenemos que hay que tener relaciones con todos. Y hay que tener relaciones incluso con estos que en algún momento nos han agredido. Pero además que se mira como un derecho, es decir, nosotros tenemos derecho a ser amigos de quien querramos. Nadie nos puede venir a decir, de este no vas a ser amigo, porque entonces te vuelves mi enemigo, que es lo que dice Estados Unidos. Si sos amigo de este, sos mi enemigo. Sos mi enemigo. Y la señora esta lo que está diciendo, y ha dicho, por lo menos lo ha insinuado, es de que no podemos nosotros no Nicaragua, América Latina, tener relaciones con China, no podemos tener relaciones con Rusia, no podemos tener relaciones con Irán. Con toda la razón del mundo le caemos mal nosotros los nicaragüenses, porque incluso pues ahorita en el foro
en China y el foro de la ruta y la seda. De la ruta y la seda, pero también en Rusia, Nicaragua fue muy claro en decir, bueno, nosotros sí queremos relaciones y queremos ser el puente para América Latina. Correcto. De estas relaciones. Correcto. Mal, que tienen toda la razón para que les caigamos mal, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa misma línea, los latinoamericanos rechazan casi en la misma proporción que rechazan o que están a favor de este derecho a relacionarse con quien uno quiera, rechazan en esa misma proporción, es decir, 9 de cada 10, América para los americanos. ¿Ah? Sí. Es decir, bajo el principio, todos somos americanos porque vivimos en el continente americano, yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Ah? Pero los Estados Unidos no es América y no es su lugar. Efectivamente, efectivamente. Esto es una doctrina que es digamos, elaborada, propuesta y puesta en práctica con el 6º gobierno que hay en los Estados Unidos, ¿no? Aproximadamente 40, 50 años después de su independencia, ¿no? O sea, que no es de ayer, no es del siglo pasado, es de 1800 no sé cuánto. Entonces, y ellos decía, la doctrina dice América para los americanos. O sea, América efectivamente tiene una connotación de el territorio que está desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Pero para los americanos son los Estados Unidos. Sí. Y de hecho, hoy por hoy, incluso el gentilicio se lo han robado, pues, se lo han apropiado, pues, para decirlo de otra manera. Los americanos son ellos. Y lo triste de eso es que hay gente en estos países que les dicen los americanos, es que es americano. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ellos declaran ahí de que América es para ellos, no para Europa, no para ningún otro poder. Y lo hacen, el sustento que hacen en esa declaratoria que la hace James Monroe, es de que el presidente James Monroe de Estados Unidos, que es el 5º presidente, lo hace bajo el argumento de combatir, o sea, de debilitar e impedir que el colonialismo que los europeos han practicado por siglos, lo mantengan en América. Sí. ¿Verdad? En el continente americano. Entonces, pero eso continúa. Y entonces, hoy por hoy, 86.2%, 9 de cada 10 latinoamericanos entrevistados dicen no. Así es. No somos. A mí con eso me pasó una cosa tal vez graciosa, pues casi me chancletean por decir, me preguntaron, ¿y usted dónde? Que yo soy americano. Casi me chancletean. Entonces le dije, espérame. ¿De qué estado? Soy nicaragüense. Bueno, Nicaragua, ok, ya ese. Sí. Ni patio trasero ni patio delantero. Efectivamente. La misma doctrina Monroe establece que América Latina, hablemos del río Bravo hacia la Patagonia o hasta la Patagonia, es el patio trasero de ellos, de los Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy, el 83% de los entrevistados en América Latina rechazan esa firma. No somos patio trasero. Los Estados Unidos saben que los latinoamericanos poco a poco se han venido desmarcando de eso en los últimos años o hace muchos años. Si vos estaba chavalito tal vez, pero en los años 40, en los años 50, cómo se rechazaba a los norteamericanos, al sistema y a los líderes norteamericanos, ¿no? Y que cuando llegaban a algún país, aquella famosa frase, Yankee go home, ¿verdad? De ahí con Kennedy suavizó las cosas, ¿verdad? Con América, con Alianza para el Progreso. Para el Progreso, sí. La suavizó un poco, ok. Pero luego, y después vino toda la confusión que han armado que han confundido la mente de mucha gente, de millones de gente, los medios de allá. Entonces, pero poco a poco la población viene retomando otra vez el tema de que no somos. Entonces, ellos lo saben, cada vez más gobiernos que dicen no, nosotros queremos autodeterminación, no seguimos instrucciones, cada vez más gobiernos. Entonces, el presidente Biden actual, hace, no sé, tal vez 6 meses por ahí,
No, me parece que más hacia el inicio de su gestión. Me parece que, por ahí sí. él hizo una plática, una charla, una conferencia, un discurso, y ahí él dijo eso. Nosotros, dijo, desde niños en la escuela se nos ha enseñado que América Latina, no me acuerdo si digo América Latina, pero eso es lo que debe entender, es nuestro patio trasero, digo, siendo presidente de los Estados Unidos. Pero yo digo, no es nuestro patio trasero, es nuestro patio delantero, pero es patio. Es patio, es de su propiedad, es que el patio es propiedad del dueño, ¿no? Del terreno, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que está siendo diciendo. patio y sigue siendo nuestro, nada más que es delantero. O sea, ahora le dimos vuelta a la casa y quedamos. Es más digno ser delantero que ser trasero, sí. ¿Ah? Pero el 81.7% de los entrevistados rechaza eso. No somos patio ni delantero ni trasero de nadie. Somos América Latina. Sí, ok. ¿Verdad? Vamos, hacemos pausa en esta edición. El conflicto en Europa Central y el conflicto en el Medio Oriente, la opinión de los latinoamericanos al regresar. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Decíamos al inicio, Latinoamérica, los latinoamericanos consideramos que esta es una región de paz, ¿ah? Y queremos que haya paz. Así como los nicaragüenses decimos, necesitamos paz para el desarrollo, yo creo que ese es el pensamiento latinoamericano. Efectivamente. Necesitamos paz para el desarrollo. Entonces, todo conflicto, todo problema, o todo lo que nos pueda traer un problema de enfrentamientos y demás, lo rechazamos. Lo que no, ya lo miramos en la parte anterior, no quiere decir que nos dejemos. Claro. Sí, ¿ah? Claro. O que querramos ser sometidos a cambio de paz. No. Son dos cosas distintas. ¿Ah? Entonces, la participación en los conflictos bélicos, prácticamente ustedes ponen que están de acuerdo el 90% con que no debe participar en conflictos bélicos. Yo digo, rechaza a Latinoamérica en un 90% de los conflictos bélicos. Así es. ¿Ah? Sí. Efectivamente, esto hace 2 o 3 meses hubo una cumbre allá creo que fue en Bruselas o en Bélgica, que hubo una cumbre de los países latinoamericanos con los países europeos, los gobiernos de América Latina con Europa. Y allí Europa trató o hizo, según todo lo que se ha informado, hizo todo lo posible para que América Latina suscribiera un pronunciamiento de apoyo a Ucrania y de condena a Rusia en el contexto del conflicto militar que hay ahí. Sin embargo, la mayoría, unánimemente, de los gobernantes de los latinoamericanos representados ahí, rechazaron suscribir ningún acuerdo. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque América Latina no debe tomar participación en ningún conflicto. Entonces, y eso vamos a la Declaración de Principios de CELAC. Entonces, el 90.2% de los entrevistados está totalmente de acuerdo y respalda esa decisión de no inclinarse ni apoyar a ninguna de las partes en conflicto en ningún tipo de situación bélica que se dé en el mundo. Es que el anhelo de los latinoamericanos es vivir en paz y vivir con paz. Y la prueba es que ya tenemos rato de que la región se mantiene libre de conflictos armados. Lo último que queda, según lo que se dice y se informa, es Colombia, que está en esos procesos de establecer paz. Sí, y la lucha contra el crimen. Contra el crimen. Contra el crimen, que es la principal amenaza a la paz en este momento, ¿no? Así es. En una de las reuniones de la CELAC creo que estaban intentando que se dirigiera Zelensky lo hicieron aquí, hubo una reunión aquí en América del Sur, querían que Zelensky se dirigiera. Y se rechazó, igual en Mercosur, o en UNASUR. En UNASUR, sí. En UNASUR, igual se rechazó. Porque, es decir, al final de cuentas no solamente es el deseo de la población, también los gobiernos están vinculados a ese principio de, bueno, no queremos
que nos metan en su rollo. Ese es el rollo de Efectivamente. nos metan a nosotros en su rollo. Sin embargo, la OTAN pues está abogando porque Colombia, que es miembro observador, sí se incline y tome posición en el conflicto ruso-ucraniano. Sí, incluso como América Latina y particularmente Colombia y otros países adquirieron equipo militar de procedencia soviética, rusa, que lo tienen todavía sus ejércitos, la OTAN hizo gestiones o trató de presionar, en el caso de Colombia, para que todo ese arsenal se lo transfiriera a Ucrania. Pero el gobierno de Colombia se negó a hacerlo. Sí. Entonces, en este contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, 9 de cada 10 creen que han hecho correcto los gobiernos en no involucrarse en este conflicto. Efectivamente. No tomar partido hacia ningún lado, ni hacia Rusia ni hacia el otro. De la misma manera, pero aquí es un porcentaje un poco menor, hay opinión acerca de, ya esta es la segunda parte de la encuesta que hicieron ustedes después del 7 de octubre, en el conflicto palestino-israelí. Un 70% creen que deben convivir los dos estados y hay un 29% que cree que el Estado palestino debe estar claramente definido. Efectivamente. Pues hay una propuesta, ¿no? en el mundo de que hay que crear un Estado palestino que tenga su propio territorio, su propia frontera, su gobierno bien delimitado y que tenga una capital, que en este caso se habla de Jerusalén Oriental, que queda colindando con lo que es Cisjordania, creo. Cerca, sí. Ajá. Entonces, es una propuesta que se ha venido manejando, pero todavía no tiene el eco que ha venido subiendo la apuesta, o sea, el apoyo. Ahorita ya estamos casi en 30%, 29.7% está de acuerdo con esa propuesta y que esa podría ser la fórmula que contribuya a que se apacigüe y que haya paz en esa región. Al final de cuentas, es decir, que ambos palestinos e israelíes puedan convivir y que haya una definición de un Estado, una clara definición del Estado palestino. A mí me parece que es casi lo mismo. Efectivamente. Sí. O una cosa depende de la otra. Así. Por lo menos esa es la propuesta que ha hecho Nicaragua. Efectivamente. Y pareciera que por ahí debiera de andar, pues, porque así como está ahorita eso, como está, no hay delimitación. Y pues pareciera que todo lo que es la población palestina está bajo la égide de las leyes y el gobierno israelita. Que ahí viene otro punto, otro tema. Sí. El 70% considera que más pareciera que es como un anhelo de decir, bueno, convivamos, hombre, convivamos pacíficamente, ya sabes, pero claro, ahí hay cosas que son milenarias, ¿no? Sí. Que han alimentado ese rencor, ese odio, claro, incluso entre algunos sectores. Pero bueno, el punto es ese, pues que hay 7 de cada 10 que creen que debe mantenerse la situación tal cual, pero que debe haber una disposición a convivir y que el papel de los países debiera de ser contribuir a eso. Sí. Ya hay un 30 que dice que hay que crear un Estado diferente, un Estado nuevo, pues, bien delimitado. Sí. Ahora, los latinoamericanos, mayoritariamente 6 de cada 4, creen que no hay que tomar partido, ni a favor de uno ni a favor del otro en este conflicto. Efectivamente. Hay que mantenerse neutral y hay que contribuir. Cualquier participación debe ser para propiciar la convivencia pacífica. Por el contrario, hay un 42.3% que se inclina a apoyar a una de las partes. De ese 42.3%, no tenemos el dato aquí, pero en su mayoría, casi el 75% de ellos, considera que hay que apoyar a Israel en contra de Palestina. Efectivamente, aquí lo que hay que tener clarísimo es que hay una confusión
fenomenal alrededor de qué significa qué. Sí. ¿Verdad? Hay una confusión enorme. Entre el pueblo de Israel y el Estado de Israel. Y el Estado de Israel, el pueblo de Israel, israelitas, sí, judíos, sionistas, es increíble. Incluso con el lado de los palestinos, Hamás y los palestinos, como que Hamás no es palestino. Sí. Pero particularmente incluso la gente que considera en su mayoría que hay que apoyar a Israel lo hacen no necesariamente por algún tipo de simpatía política, ni ideológica, ni mucho menos, sino que hay una creencia de tintes religiosos de que Israel es el pueblo, eso que está ahí es el pueblo de Dios y por lo tanto hay que apoyarlo. Incluso hay congregaciones que utilizan la bandera, esa bandera de Israel, sí, del Estado de Israel, con la estrella de David, la utilizan pues en sus iglesias, ¿no? Sí. Porque lo que hay es una confusión enorme, creo yo, pues, porque uno mismo, pues yo no soy quien, pues no soy un doctor en estas cosas, pero he tenido que leer para entender y no he entendido todavía bien, todavía tengo algunas confusiones. Pero lo que quiero decir es que hay mucha confusión en este tema. Posiblemente si la gente supiese distinguir, separar lo político, ese Estado de Israel político y sus orígenes, por qué está ahí como país, como Estado, como ese gobierno, pues posiblemente la gente no estoy diciendo que se va a ir a favor del otro, pero estoy diciendo que posiblemente se iría a lo neutral. Sí, una cosa interesante, que un paréntesis rapidito, solamente en el 45, 46, cuando se está discutiendo la creación o dónde mandar a todos estos judíos que sufrieron todos los horrores nazis y el holocausto, Rusia propuso darles territorio en Rusia, es decir, es posible que estuviese terminado en Rusia, es decir, el Estado de Israel se hubiera creado en Rusia, es posible, pero bueno, finalmente persistió la opción inglesa, que ya a inicios del siglo, después de terminar la Primera Guerra Mundial, había ya enviado judíos a vivir en estas tierras, ¿no? Posiblemente eso fue una trama bien pensada, sí, muy bien pensada. Sí. Eso no fue así por así. Eso fue muy bien pensado. Pero con todo y todo, neutralidad o apoyo, de todos modos hay opiniones en cuanto a la convivencia y la creación del Estado. Efectivamente, sí. Y es interesante pues que de esos 6 de cada 10 que dicen que se debe mantener el Estado, hay que mantenerse neutro en ese conflicto, neutral, la mayoría de ellos, 60%, que viene a ser como 5 de cada 10 entrevistados, piensa y dice que se debe de crear un nuevo Estado. El neutral, por eso ahí queda un poquito más claro el tema de la confusión. Sí. El neutral lo ve desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico y eso, y dice, no, espérate, este es un Estado político, esto no es religioso, nada tiene que ver con religión. Entonces, piensan que se debe de crear un Estado, lo cual, en mi opinión muy personal, creo que debiera de ser algo en lo que se debiera de trabajar todos los países para contribuir a la convivencia. Sí. Y que tengan más libertad los palestinos de tener su país, pues. Por el contrario, el 40% de ese 60% dice que deben de convivir pacíficamente, pero si lo vemos por el otro lado, de los que dicen que hay que inclinarse a apoyar a una de las partes y principalmente lo hacen apoyando a Israel, 8 de cada 10 de ellos dicen que deben de mantenerse en el mismo territorio, ahí donde están, sí, ¿verdad? Y el 21% que apoyan la posibilidad de la creación de un nuevo Estado palestino. Sí. Miramos este martes al canciller israelí que ante la opinión o más bien la expresión del secretario general de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, en la reunión del Consejo de Seguridad, que dijo que esto
si bien fue un ataque sorpresa o fue muy sorpresivo lo del 7 de octubre, esto no es fortuito, sino que responde a la represión israelí. Entonces él le dijo a aquel, ¿en qué mundo vivís vos? ¿Ah? Y terminó pidiéndole la dimisión, la renuncia, haciéndose eco de otros funcionarios del gobierno de Israel, que están pidiendo la renuncia del secretario general Antonio Guterres por ese tipo de expresiones. Y bueno, ya vimos pues, en el Consejo de Seguridad las cosas con el veto de Estados Unidos principalmente. No se aceptó el alto al fuego. No se aceptó el alto al fuego, que dice Estados Unidos, un alto al fuego es beneficiar a Hamas. Sí. Es decir, no es beneficiar a la población civil para que no muera, sino beneficiar al grupo armado. Entonces, si quiere, hacemos la pausa y hablamos acerca de las Naciones Unidas y hablamos acerca del multilateralismo al regresar. Sumando Vigores. Continuamos con don Raúl Obregón, estamos conversando acerca de la opinión de los latinoamericanos con su entorno internacional, parte del proyecto panóptico de la opinión pública que realiza MIR Consultores. Pese a que se ha venido sosteniendo que las Naciones Unidas es un organismo que tiene que renovarse, refundarse, reorganizarse, redefinirse, y muchos consideran que las Naciones Unidas no está funcionando para lo que debió haber sido o para lo que debería de funcionar, ¿verdad? Hay una opinión negativa en este momento sobre Naciones Unidas, pues porque es decir, el 46% tiene una opinión positiva versus un 53% que tiene una opinión negativa del papel de Naciones Unidas en este problema palestino-israelí. Efectivamente, es que yo creo que lo que hay en la mente de la mayoría de la población, y en este caso hablando de América Latina, es que vemos a Naciones Unidas como el organismo creado para este tipo de situaciones y que su principal objetivo debe ser evitar este tipo de situaciones, porque ellos nacen después de la Segunda Guerra Mundial, para que no haya más. Y entonces lo vemos como que debiera de ser un organismo casi puro, sin mayores influencias externas o presiones externas que lo hagan moverse para un lado o para otro, pero definitivamente lo que se está viendo no es eso. Lo que mencionábamos hace un ratito, la semana pasada, hace 10 días, hay una propuesta de Rusia de que el Consejo de Seguridad, que es la máxima instancia que tiene efectivamente la posibilidad de decisión de parar, dice que paremos esto, un alto al fuego, y Estados Unidos se opone a eso. Y entonces no hay alto al fuego, y han pasado ya en ese tiempo, en ese momento creo que iban como por 1.800, 1.600 los fallecidos palestinos, o llevan por 5.000 o más. Entonces, ahí es donde uno dice, Naciones Unidas, ¿qué pasó con Naciones Unidas? O sea, pero no ves en este caso al representante norteamericano oponiéndose a ese tipo de cosas, o ves al israelí hablando de que Naciones Unidas está pasando por su momento más oscuro y que no sirve para nada. Entonces, y los medios, pues, hablando de los medios fuertes corporativos, lo manejan a su antojo. Entonces, eso hace que mucha gente esté viendo a Naciones Unidas como un organismo que no está funcionando. ¿Qué es lo que dice el presidente mexicano y con lo cual están de acuerdo 6 de cada 10 entrevistados está de acuerdo con que es un adorno. Naciones Unidas está de adorno. Sí. Porque las potencias hacen lo que ellos quieren. Entonces, don Raúl, justamente con todo esto, los latinoamericanos están de acuerdo con un mundo multipolar, pero, es decir, 8 de cada 10 creen que el mundo multipolar es respeto y cooperación. ¿Para qué sirve ese mundo multipolar según los latinoamericanos? Según los latinoamericanos, el mundo o ese sistema multipolar, que de alguna manera se diferencia cantidad de lo que es el unipolar, en donde 1, 2, 3 países o los países poderosos están por encima de los países con menos poder, digamos, o sea, lo que conocemos los desarrollados versus los en desarrollo. Entonces consideran los latinoamericanos que con un sistema multipolar que se base en la cooperación, en el respeto,
en la libre autodeterminación, etcétera, va a contribuir y va a beneficiar a los pueblos del mundo, sobre todo a los pueblos que han sido, digamos, menos beneficiados, a los pueblos que han sido explotados. Entonces eso va a contribuir al desarrollo y al bienestar de los países en un mundo o sea, con un mundo multipolar en donde las relaciones sean relaciones de respeto. El principio de no intervención y el principio de autodeterminación es en el mundo multipolar, o como parte de un mundo multipolar, 9 de cada 10 latinoamericanos creen esto, y son 8 de cada 10 los que creen que puede además contribuir a la solución de los problemas de los conflictos. Efectivamente, porque me parece a mí que la lógica es que al ser multipolar, al haber igualdad, independientemente que seas más rico o más pobre que el otro, o sea, que uno sea más rico y el otro más pobre, pero en igualdad de condiciones. Sí, con un trato respetuoso. Con trato respetuoso, entonces sí estaríamos en condiciones en el mundo de contribuir a una convivencia pacífica y a la resolución de problemas, pues, ¿verdad? Y de los conflictos entre países con métodos, con soluciones pacíficas. Sí. Entonces, hay mucha expectativa, hay mucha esperanza en que ese sistema multipolar, ese mundo multipolar va a traer muchos beneficios para los pueblos del mundo, principalmente a los que han sido menos beneficiados, o han sido explotados, o han sido agredidos, etcétera, en el mundo, o que no se les ha dejado vivir adecuadamente. Sí, latinoamericanos están cansados de ser manipulados, utilizados por las potencias. Claro. Y dicen, no, pues si somos gente, merecemos el trato de respeto a todos. Claro. Sí. Y en esas declaraciones, solo para terminar, en esas declaraciones de la señora Richardson queda clarito es lo que es el mundo unipolar, la concepción de un representante del mundo unipolar. Aquí hay recursos, ¿verdad? No es mi país, pero yo los voy a garantizar porque vos lo podés. Así es, porque no, además no te voy a dejar a vos. No te voy a dejar. No hay respeto, no hay nada. Sí. Y me vale lo que piensen los dueños de los recursos, lo voy a cuidar yo. Exacto. Y entiéndase, lo voy a cuidar, vamos a poner un asterisco y aquí abajo el pie de página, es mío. Es mío, así es. Así. Ok, quiero agradecerle, don Raúl, esta platicada, este estudio, el panóptico de la opinión pública, la opinión de los latinoamericanos sobre su entorno internacional. Muchísimas gracias a vos y a la audiencia. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía, también en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.